Todos más o menos recordamos con alguna nitidez el día en que aprendimos a leer. Podría decirse que para la mayoría fue un día memorable, y lo es más si significa un desborde de lectura, como al parecer fueron los casos de Sartre y Vargas Llosa, cuyos casos hemos visto aquí en Tijera Literaria. Dice Vargas Llosa: desde niño la lectura fue para mí una experiencia fundamental. Haber aprendido a leer creo que todavía es lo más importante que me ha ocurrido. Cuando a los 5 años empecé a leer las primeras historias, mi vida cambió. Fue un enriquecimiento realmente extraordinario. Fui un lector voraz, estimulado muchísimo por mi madre y también por mi abuelo, que era muy aficionado a la literatura. Fui un lector casi desesperado de los libros de aventura, de las revistas infantiles, y quizá mis mejores recuerdos son recuerdos de lecturas, y desde esa época debo haber empezado a escribir. Recuerdo haber escrito de manera distinta los finales de las historias que leía, y esa era una visión que estimulaba muchísimo mi familia materna. Luego, cuando fui a vivir con mi padre, este vio con muchísima desconfianza mi afición y trató de desalentarla. La idea de un poeta o un escritor le preocupaba muchísimo, y supongo que esa oposición de mi padre, con el que tenía una relación muy difícil, me llevó a una elección en términos sartreanos. Escribir era oponerme a la autoridad, al superego. Terminé el 5.º año de media en Piura y luego me vine a Lima y entré a la universidad atraído por la tradición rebelde de San Marcos. Fui un buen estudiante. Pasé más o menos las experiencias consabidas de un estudiante. Entré a estudiar Derecho y Letras y casi cambio historia por las clases de Raúl Porras, que me produjeron un deslumbramiento que no me había producido ningún otro profesor. Sus clases eran verdaderamente extraordinarias. Luego tuve la suerte de trabajar 4 años con Porras Barrenechea, que fue quizá mi mejor experiencia de San Marcos, los 4 años en la casa de Porras. Y bueno, en esos años también hice toda clase de disparates, como casarme, por ejemplo, cuando estaba todavía muy joven. Me complicó extraordinariamente la vida, pues tuve que empezar a conseguir trabajos a diestra y siniestra. Pero, en fin, todas han sido experiencias que he aprovechado mucho como escritor, y me veo como el personaje mítico de Flaubert, ese monstruo que se alimenta de su propio cuerpo, que se come a sí mismo. Como escritor es lo que he hecho toda mi vida. Me he comido a mí mismo. He vivido experiencias personales con las cuales he fantaseado, creándole a veces muchísimos problemas a la gente que conocía.